De grado como licenciada en Derecho en la Universidad de Costa Rica, donde también realizó estudios de posgrado, obteniendo el título de especialista en Derecho Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha hecho ponencias y presentaciones en diversas instituciones y países de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Panamá. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá el día de hoy y tener la oportunidad de compartir esta conferencia en este curso tan importante. De antemano quiero dar el agradecimiento a los organizadores que han hecho partícipe a funcionarios de la Corte para participar en este evento tan importante. A mí me corresponde referirme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido que ya les hicieron una presentación relacionada con la Comisión Interamericana. En este tiempo pues trataré de poder abarcar el trabajo o el trámite que hace la Corte Interamericana dentro del sistema como corte, como un órgano convencional que fue establecido a partir de 1979, cuando entró en vigor la Convención Americana. De acuerdo al Estatuto de la Corte, el artículo primero de la Corte, del Estatuto de la Corte, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Disculpa, ¿cómo hacemos para...? Gracias. Tenemos que la Corte, de acuerdo a un convenio que existe entre el gobierno de Costa Rica y la Corte, tiene su sede en San José, Costa Rica, desde que se instaló en 1979. La Corte Interamericana está conformada por 7 jueces que pueden ser de cualquier estado miembro de la OEA, pero deben ser nominados por los estados parte de la Convención Americana. No sé si en otra oportunidad ya les mencionaron cuáles estados son parte de la Convención, que son aquellos que han reconocido la competencia contenciosa del tribunal. Para no olvidar ninguno de estos estados, tenemos que partir que los estados miembros de la OEA son 35 y 20 han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Estos estados son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Entonces, los jueces pueden ser nominados por cualquiera de estos estados, pero pueden ser miembros de la OEA. Los jueces son elegidos en la Asamblea General de la OEA por votación secreta, y se parte de que son personas elegidos a título personal entre los juristas de más alta autoridad moral y de conocimiento en derechos humanos. El mandato de su cargo es por 6 años y pueden ser reelegidos por 6 años más. Actualmente la Corte está integrada por el señor presidente, que es el juez Humberto Sierra Porto, que es colombiano, por el vicepresidente, que es Roberto Caldas, que es el vicepresidente. Además se encuentran los jueces Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Eduardo Biogrossi de Chile, Diego García Sayán de Perú, Alberto Pérez Pérez de Uruguay y Eduardo Ferrer MacGregor de México. Ellos integran actualmente la Corte, pero precisamente en el 2015 4 de ellos terminan su mandato de 6 años.
Don Eduardo Biogrossi y Alberto Pérez Pérez terminan su mandato de 6 años y los jueces Manuel Ventura y Diego García Sayán el mandato de 12 años, en razón de lo cual se va a hacer una elección durante la Asamblea General del año entrante y ya en este momento hay 2 personas nominadas para los puestos que quedarían vacantes, que son Raúl Eugenio Zaffaroni de Argentina y Elizabeth Odio de Costa Rica. Puede suceder que en el transcurso del tiempo hasta el momento de la Asamblea General se presenten otras nominaciones, entre ellas puede presentarse las de los otros 2 jueces que quedan, que podrían ser reelectos por otro periodo de 6 años. Debemos de tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte permanente, sino que celebra sesiones ordinarias y extraordinarias. Usualmente celebra 3 sesiones ordinarias al año y 2 extraordinarias también al año. Son periodos de sesiones en donde los jueces van a tener conocimiento de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Corte. Durante los periodos extraordinarios, la Corte recientemente, en los últimos años, está realizando visitas itinerantes en diferentes países que son estados parte de la Convención y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, y en esas visitas se celebran audiencias públicas. También con ocasión de esas visitas la Corte tiene oportunidad de conocer distintos trámites que están en trámite ante la ante la Corte Interamericana. Han visitado, por ejemplo, México, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, y han estado 3 veces en Colombia, 2 veces en Bogotá y 1 vez precisamente en Medellín. La Secretaría de la Corte es la que es permanente, es la que se encarga de llevar la tramitación diaria de los asuntos que se tramitan ante la Corte. El secretario de la Corte es el señor Pablo Saavedra Alexandri, que es chileno, y la secretaria adjunta es la señora Emilia Segares, que es costarricense. Y prácticamente con esa tramitación diaria se hace también un contacto prácticamente diario con el presidente de la Corte para tratar de resolver asuntos que se plantean en relación con la tramitación de los asuntos que se tramitan ante el tribunal, y si es necesario también junto con los jueces. En cuanto a las funciones de la Corte, tenemos que la Corte ejerce sus funciones siguiendo con lo que les decía, la Corte realiza funciones de conformidad con lo que se establece en la Convención Americana, en el Estatuto y el Reglamento, y tiene 3 funciones. La función contenciosa, actualmente están en trámite aproximadamente 24 casos. La función consultiva fue una de las primeras funciones que realizó la Corte cuando se instauró la Corte. En realidad lo que tuvo conocimiento en principio fue lo relacionado con las opiniones consultivas, y emitió primero opiniones consultivas. Luego de ello, entonces, la Comisión presentó casos ante la Corte y pudo entonces resolver sentencias. Se han emitido 21 opiniones consultivas. En la actualidad hay una que está en el trámite inicial y que ha sido presentada por Panamá. En cuanto a otra de las facultades que tiene la Corte, se encuentra la adopción de medidas provisionales. Esta
esta posibilidad o esta facultad que tiene la Corte es una facultad convencional, porque está establecido en el artículo 63.2 de la Convención y actualmente en trámite se encuentran 26 medidas provisionales. Posteriormente yo me voy a referir a cada una de estas funciones. Vamos a empezar con la función contenciosa. La función contenciosa tiene como propósito, como finalidad, la resolución de casos en los cuales se alega que un Estado, parte de la Convención, que ha reconocido la competencia de la Corte, es responsable internacionalmente por la violación de derechos reconocidos en esta. Cuando se presenta un caso, ¿cuál es el propósito? El primer propósito es establecer la veracidad de los hechos denunciados, aplicar e interpretar la Convención, decidir si tales hechos constituyen una violación a la Convención, determinar si el Estado ha incurrido en responsabilidad internacional y disponer las medidas de reparación. Respecto a esto, más adelante me voy a referir, pero tenemos que tomar en cuenta en este caso, seguramente quien se encargó de exponerle sobre el trámite ante la Comisión, el trámite de la Comisión termina con el informe del artículo 50. Este informe es el que actualmente usa de base la Comisión para interponer el caso ante el tribunal. Hace un escrito de sometimiento y en ese escrito de sometimiento adjunta tanto el informe de fondo como los anexos de ese o la prueba de ese informe de fondo. Y en el informe de fondo se establece un marco fáctico que para efectos de la Corte debe de analizar y examinar si esos hechos que se alegan o que se señalan en el informe de fondo son verdaderos. Una vez pasado ese paso, se pasa a aplicar o interpretar la Convención. Para esos efectos, el análisis de los hechos se hace a la luz de las normas de la Convención y con base en eso determinar si esos hechos constituyen una violación a la Convención Americana. Caso en el cual entonces se establece si el Estado ha sido responsable internacionalmente. Y en el caso de que sea así, que se determine que hay una violación de los derechos humanos establecidos en la Convención, se pueden disponer medidas de reparación. En todo ese proceso debe de haber un proceso de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de existir una serie de hechos que producen una violación, esa violación produce un daño y consiguientemente se ordena la disposición de medidas de reparación. Si bien es cierto, originalmente se dice, de acuerdo a lo que se establece en la Convención Interamericana, que constituye su función principal el aplicar e interpretar la Convención, con el transcurso del paso y de la presentación de casos ante la Corte, también se ha conformado también un corpus juris que está integrado por una serie de tratados, también tratados interamericanos, respecto de los cuales la Corte en diferentes oportunidades también ha tenido la oportunidad de pronunciarse y declarar violaciones respecto a ellos. Así, por ejemplo, tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Ya en varios casos la Corte ha determinado la violación de esta convención, por ejemplo en el caso Paniagua Morales y otros, y en el caso Villagrán Morales se determinó que las víctimas, en el caso de Paniagua Morales, eran secuestradas o detenidas, llevadas en una panel blanca, ahí eran golpeadas y muchas veces torturadas, y algunas de estas personas eran luego desaparecidas y en otros casos aparecieron sus cadáveres con ciertas mutilaciones o maltratos que demostraban que habían sido torturadas. En el caso de Villagrán Morales también se alega que este es un caso de
unos niños de la calle que también eran detenidos y luego aparecían en diferentes partes de la ciudad de Guatemala asesinados y presentaban sus cuerpos diferentes tipos de maltratos y golpes. Pese a que se le alegaba ese tipo de hechos, el Estado de Guatemala no inició una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes. En razón de esto, se declaró en estos casos la violación del 5.1 y el 5.2 de la Convención relacionados con el derecho a la integridad personal, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, en razón de que estas personas, de acuerdo a esta convención, existe el deber de los estados de prevenir y tomar las medidas necesarias para impedir este tipo de hechos. Sin embargo, el Estado no los previó y ni tampoco investigó ex oficio esas torturas, pese a que tuvo conocimiento en los diferentes denuncias que se presentaron de la situación que vivían o que sufrieron estas personas. Luego tenemos la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que también la Corte ha tenido oportunidad de declarar violaciones respecto a esta convención. Uno de los casos en donde lo hizo fue en el caso Bamaca Velázquez, también versus Guatemala, en donde esta persona fue detenida ilegalmente y luego desaparecida. Y posteriormente tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce también como la Convención de Belén do Pará, en donde la Corte por primera vez declaró o hizo mención de la convención en el caso del penal Castro. En este caso lo que sucede es que estas personas, hay un grupo de mujeres, se produce una situación de violencia dentro de la cárcel, estas personas sufren una serie, estas mujeres sufren una serie de lesiones, son trasladadas a un hospital y en ese hospital las mantienen desnudas y quien las custodian son oficiales de seguridad. Entonces sufren una serie de violencia sexual en el sentido de que están desnudas, tienen temor de que puedan sufrir un daño mayor por estar en esas condiciones y adicionalmente tenían una serie de lesiones físicas que estaban sufriendo por las heridas que sufrieron en la situación que presentó en la cárcel. Y en esta sentencia, la Corte por primera vez se pronuncia sobre la Convención de Belén do Pará. Luego, lo ha hecho en otra cantidad de casos, en masacres, como la masacre de las 2 R's, por ejemplo, y también más recientemente en Campo Algodonero, que después me voy a referir a este caso, y a Vélez Franco. En el Campo Algodonero son mujeres que mueren en la ciudad de Juárez, en México, y en este caso son tres mujeres que aparecen asesinadas con una serie de características que por sus condiciones efectivamente se determinó que habían sufrido una violencia sexual y de género. Más adelante me parece importante señalar y que a veces se confunde en el sentido de que la Corte no es un tribunal penal internacional, sino que la Corte es competente únicamente para establecer si un Estado demandado es responsable por haber incurrido en una violación de la Convención. Entonces no es competente para investigar y sancionar una conducta individual de agentes del Estado o de terceros particulares, como ha señalado la Corte también, que han sido los que hayan provocado alguna situación que provoque la violación de la Convención Interamericana. Sin embargo, sí cabe señalar que en el caso de que se determine que un Estado es responsable por la violación de la Convención, en el caso de que no se ha realizado una investigación, no se ha cumplido con un debido proceso, en un plazo razonable, la Corte puede ordenar como una medida de reparación, investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de los hechos.
En cuanto al procedimiento, es bien importante señalar que quien puede presentar un caso ante la Corte, de acuerdo a la Convención Americana, solo puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un Estado parte de la Convención que haya reconocido la competencia de la Corte. En la práctica, lo que ha sucedido es que la Comisión es la que ha presentado los casos ante la Corte, no se ha dado la segunda opción, y en este sentido es bien importante recalcar que en la Corte no hay un acceso de manera directa, de modo que si se presenta una petición o una denuncia, se debe hacer primero ante la Comisión Interamericana, y ahí cualquier persona, grupo de personas puede presentar la denuncia. En cuanto al procedimiento, en el procedimiento únicamente quienes pueden demandar ante la Corte son los estados parte en la Convención Americana que hayan reconocido la competencia de la Corte. Eso también es una norma, una regulación convencional. Sí es importante señalar en este caso de que muchas veces sucede en cuanto al reconocimiento de la competencia de la Corte, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso Jenny Lacayo, que el Estado, pese a que no había hecho un reconocimiento general de la competencia de la Corte, lo hizo específicamente para ese caso. Ahora me voy a enfocar principalmente a el procedimiento actual y los recientes cambios reglamentarios, que son bien importantes y que entran en vigor a partir del 2010. Tenemos en cuanto a la participación de las víctimas, que antes del reglamento de 1996 no había una participación de las víctimas ni de sus representantes. Usualmente lo que sucedía de acuerdo a ese reglamento era que quien intervenía era únicamente la Comisión y el Estado. Y quizás en alguna oportunidad durante la celebración de una audiencia pública comparecía la Comisión con el acompañamiento de un representante de las víctimas que tenía una participación mínima en el proceso. A partir del reglamento de 1996 ya se le da la oportunidad a las víctimas de presentar un escrito autónomo de reparaciones. Usualmente en ese tiempo el trámite de la Comisión de la Corte era por etapas, se dictaba una sentencia de excepciones preliminares, una de fondo y posteriormente una de reparaciones. Entonces, en este caso, cuando se abría la posibilidad de la etapa de reparaciones, los representantes podían presentar sus escritos autónomos. Posteriormente, en el reglamento de 2000 ya se le da una participación a los representantes a partir de la admisión de la demanda. Es decir, la Comisión presentaba la demanda y de una vez se notificaba a los representantes y al Estado, dando la oportunidad a los representantes que presentaran su escrito autónomo y hicieran sus propias alegaciones. A partir del reglamento de 2010 se da una reforma significativa porque cambia el papel de la Comisión Interamericana en el procedimiento ante la Corte y se le da un lugar protagónico a los representantes y al Estado, de modo que se produzca un equilibrio procesal entre las partes. De acuerdo a este cambio reglamentario, la Comisión lo que hace actualmente es presentar un escrito de sometimiento. En ese escrito de sometimiento hace una relación de los hechos relevantes del caso, las pretensiones de derecho, justifica por qué está sometiendo el caso ante la Corte. Entre las razones que debe de justificar es porque existe un interés público interamericano y puede ofrecer, si así lo tiene a bien, peritos. Junto a ese escrito presenta el informe de fondo. El informe de fondo es el que se establece como resultado de la emisión o es emitido por la Comisión al finalizar el trámite ante ella, y en este informe de fondo se establecen como conclusiones y recomendaciones
Como conclusiones se establecen determinadas violaciones y como recomendaciones se pide al Estado que tome una serie de medidas que implemente a fin de subsanar o por lo menos corregir la situación planteada y las violaciones que se declararon. El tiempo puede suceder que el Estado pida prórrogas ante la Comisión, pero para cumplir con las recomendaciones. En el caso de que no cumpla, la Comisión somete a la Corte el informe de fondo. Este informe de fondo marca el marco fáctico que la Corte va a tener en cuenta para analizar las pretensiones no solo de la Comisión, sino también de los representantes. Adicionalmente, de acuerdo a este cambio que se da reglamentariamente, tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo al reglamento actual, la Comisión tiene restricciones en la presentación de la prueba. Únicamente puede presentar peritos y que el objeto del peritaje sea de interés público interamericano. Adicionalmente a esto se da una serie de facilidades tecnológicas, de modo que se permite presentar, como siempre lo había hecho la Corte, pero dado los avances o los desarrollos dados, se puede presentar ante la Corte los escritos, ya sea por correo electrónico, por ejemplo, y se da un plazo, de acuerdo al artículo 28.1, de 21 días para que presenten ante la Corte no solo los escritos en vía electrónica, sino que sean los escritos originales y los anexos respectivos. No es una nueva oportunidad para ofrecer pruebas, sino que los documentos que se deben de presentar son los que se enlistaron en los escritos principales, que posteriormente voy a señalar cuáles serían. Si quieren, ¿me lo pasas? No, sería la anterior, perdón. No, es que falta. Bueno, olvidé mencionarles, ahora que vi la filmina, es que con el reglamento de 2010 se introduce una figura nueva en el artículo 37 del reglamento, que es el defensor público interamericano, que se va a encargar en principio de la representación legal debidamente acreditada. Esto es en el caso de que las víctimas no tengan representación. Esta representación legal es gratuita y la Corte lo puede designar de oficio en el caso de que se presente la situación durante la tramitación del caso. En el 2009, la Corte firmó un convenio de entendimiento con la Asociación Interamericana de Defensores Públicos, y ellos son los que van a prestar o brindar la representación de las presuntas víctimas. Es gratuito y los representantes asumen en el momento, en el estado en que esté el caso, la representación. En cuanto a las etapas del procedimiento contencioso ante la Corte, podemos hablar de tres etapas, que sería el procedimiento escrito. El procedimiento escrito se inicia con el sometimiento del caso por parte de la Comisión, en donde adjunta el informe de fondo y los anexos. Luego de revisados estos documentos por el presidente, se autoriza la notificación del escrito y se transmite o se notifica a las víctimas o sus representantes y al Estado. A las víctimas se le da un plazo de 2 meses a partir del momento en que reciben esta documentación para que presenten su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Una vez recibido este documento, nuevamente la Presidencia hace una revisión de la documentación presentada y si no se presenta ningún tipo de problema, entonces, en cuanto a que los documentos estén legibles, completos, se transmite al Estado y a partir de que el Estado reciba el escrito y la totalidad de los anexos, se le da un plazo también de 2 meses para que el Estado conteste
el sometimiento del caso y el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En esta oportunidad, el Estado puede oponer excepciones preliminares que tienen como finalidad impedir que el caso, que la Corte llegue a conocer el fondo del caso. En este procedimiento o en este momento procesal, el Estado puede oponer excepciones como no agotamiento de recursos internos o bien de competencia, ya sea por razón de la materia, de las personas o del tiempo. Adicionalmente, hay un artículo en el reglamento, que es el artículo 43, que permite otros actos de procedimiento escrito. Estos actos de procedimiento escrito deben ser solicitados y deben de ser solicitados después de que se conteste el sometimiento del caso y antes de la audiencia pública. Luego de pasado este momento, se pide la lista definitiva de declarantes. Esa lista definitiva de declarantes es una lista de los presuntas víctimas, de los peritos o de los testigos que fueron ofrecidos en los escritos que le mencioné anteriormente. No es una nueva oportunidad para presentar prueba. Se transmite a las partes, es decir, al Estado, a los representantes y a la comisión, según sea el caso, y ellos pueden objetar a los peritos, objetar a los testigos o recusar a los peritos. Caso en el que se ha recusado un perito, se va a transmitir al perito esa recusación para que presente observaciones y finalmente se dicta por la Corte la resolución de convocatoria a la audiencia pública, en donde se cita a las partes para que presenten los testigos, los peritos o bien las presuntas víctimas a la audiencia pública o mediante una declaración jurada ante fedatario público. Con esto termina el procedimiento escrito. Luego inicia la audiencia pública, que se celebra de acuerdo a la fecha establecida en la resolución de convocatoria, y con esto inicia entonces el procedimiento oral. La comisión empieza también haciendo una explicación de los hechos, del derecho, así como por qué está presentando el caso ante la Corte. Se reciben las declaraciones y posteriormente el Estado y los representantes tienen la oportunidad de presentar los alegatos finales orales. Adicionalmente, se da un plazo aproximadamente de un mes a partir de la audiencia para que presenten alegatos finales escritos. Terminado esta fase, durante la audiencia pública, los jueces pueden pedir documentación o bien la Corte puede pedir prueba para mejor resolver. Una vez recibida esa documentación, ya el caso estaría listo para declarar la sentencia, para emitir la sentencia, que se va a deliberar y se delibera durante un periodo de sesiones y la sentencia se emite. Y respecto a una vez que esté emitida la sentencia, inicia el trámite de supervisión de cumplimiento, que más adelante me voy a referir a él. Entonces, haciendo un recuento, la Corte puede establecer, por un lado, si el Estado no violó la Convención Americana o que el Estado violó la Convención Americana, caso en el cual determina las medidas de reparación, ya sea en la misma sentencia sobre el fondo o en otra sentencia que independiente de reparaciones, como sucedió en el caso Salvador Chiriboga, que la Corte emitió una sentencia específicamente para reparaciones. Vamos a entrar a las reparaciones, que también, de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención, otorga, es la posibilidad, como les dije anteriormente, de que una vez declarada la violación de un derecho y se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado, el Estado debe de reparar las consecuencias. Entonces la Corte en sus sentencias fija una serie de medidas de reparación que tienen como finalidad la restitución íntegra, es decir, la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas o por sus familiares, caso en el cual puede ordenar medidas de indemnización compensatoria
como puede ser daño material, fija unas sumas de dinero, ya sea por lucro cesante o pérdida de ingresos, o daño inmaterial por las afectaciones o sufrimientos que padecieron las víctimas o los familiares de acuerdo a las violaciones. Luego vendrían las medidas de satisfacción y garantías de no repetición y costas y gastos. En este punto es también importante señalar que actualmente, de acuerdo al nuevo reglamento, se estableció un fondo de víctimas con el propósito de que las víctimas que no tengan los recursos suficientes, que no tengan solvencia o no tengan la posibilidad entonces de poder pagar los gastos que pueden derivar en el trámite ante la Corte, pueden solicitar al tribunal que se les fije un monto determinado por concepto de fondo de víctimas. ¿En qué consiste? En que ellos alegan que para presentar la prueba, para presentarse ante la Corte, para viajar a la Corte, necesitan de ciertos recursos, entonces hacen una propuesta de los posibles gastos que pueden incurrir y solicitan a la Corte que la Corte solventa este tipo de gastos. Actualmente son aproximadamente como 31, en 31 casos, me parece, se ha acogido la solicitud de fondo de víctimas, e incluso ya en sentencias dictadas hay varios estados que han pagado lo correspondiente a este fondo de víctimas. Este fondo de víctimas está subvencionado no por la OEA, propiamente por el presupuesto de la OEA, sino por contribuciones de otros países, por ejemplo Noruega, Colombia, por ejemplo, dio también una contribución para crear ese fondo. Se establece y en la sentencia, cuando se dicta la sentencia, se ordena al Estado que pague los fondos correspondientes a las erogaciones que correspondieron en el caso respecto a los gastos de la prueba que se erogó en el caso concreto. Luego, en cuanto a las reparaciones, tenemos que reparaciones, como dije al principio, la Corte recuerda que el concepto de reparación integral es la restitución íntegro, que implica el establecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños. Pero fue en el caso González y otras, Campo Algodonero, en el párrafo 450 de la sentencia, que la Corte, en consideración de ese caso en particular, señaló que teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en que se enmarcaban los hechos ocurridos en el caso y que esos hechos, esa discriminación estructural había sido reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, o sea, de restituir integralmente el daño causado, sino también correctivo, porque en este caso, dada la situación estructural, discriminación estructural, no era admisible una restitución de la misma situación de violencia y discriminación. Fue bien importante esa decisión porque le dio por primera vez en ese caso ese carácter transformador a las reparaciones. En cuanto a las demás medidas, tenemos medidas de satisfacción, garantías de no repetición. La Corte, en cuanto a esto, ordena en las sentencias, de acuerdo al caso concreto, las violaciones declaradas y el daño causado, gran cantidad o diversa cantidad de medidas de satisfacción. Por ejemplo, una de las principales en el caso de que existe impunidad, que no se haya investigado los hechos del caso, en los casos en que se han abierto investigaciones pero no se ha cumplido con un plazo razonable, la Corte ordena investigar los hechos que generaron las violaciones, identificar
juzgar y en su caso sancionar a los responsables. En el caso de desapariciones forzadas, por ejemplo, ordena identificar los restos mortales de personas que han sido ejecutadas y cuyo cuerpo no ha aparecido y que también permite a los familiares el cierre del duelo. Por ejemplo, esto sucedió en el caso Ticona. Reconocer la lesión al proyecto de vida de las víctimas. En el caso Loaiza Tamayo, que era una profesional, fue acusada de terrorismo y después, pues, por esas consecuencias no pudo seguir con su proyecto de vida. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con un niño en el caso Furlan, que sufrió un accidente y por consecuencia responsabilidad del Estado y se vio truncado su proyecto de vida. Además de eso, puede ordenar adecuar normas de derecho interno para hacerlas compatibles con las obligaciones de la Convención, como lo ha hecho ya varios casos, como en la última Tentación de Cristo, que ordenó cambiar la Constitución Política, un artículo de la Constitución Política chilena, o bien con las leyes de terrorismo en el caso de Perú, por la incompatibilidad de varios decretos leyes, incompatibilidad de estos decretos con la Convención. Luego también ha ordenado la designación de centros educativos, una calle, una plaza con el nombre de las víctimas, como ha sucedido en el caso MAC, en el caso Contreras, por ejemplo. Atención gratuita y salud general, en el caso de que se determine que las víctimas o sus familiares han tenido una serie de afectaciones mentales, físicas, psicológicas, la Corte puede determinar también que el Estado, dentro de sus instituciones de salud, le brinda a las víctimas el tratamiento médico que requieren. Sin embargo, a esta regla se puede pensar que hay otros casos en donde es imposible que eso suceda y entonces se ha fijado montos indemnizatorios, una cantidad de dinero para que las víctimas en el lugar que estén puedan puedan recibir la atención médica. En otros casos se señala en la sentencia que las víctimas en un plazo determinado se acerquen ante las autoridades competentes y soliciten que se les dé la atención médica requerida en el caso de que se encuentren en el extranjero. También tenemos entre estas medidas de reparación que ha ordenado la Corte la publicación de la sentencia. Actualmente la Corte lo que hace es un resumen de la sentencia y ordena que se publique en un diario de circulación nacional y en otro diario oficial, que se suba la sentencia completa a una página web del Estado que tenga fácil acceso. También hay actos de reconocimiento de la responsabilidad y expresar un compromiso para que los hechos no vuelvan a ocurrir. Uno de los casos quizás más significativos es en el caso de la masacre de Plan de Sánchez, en donde en el acto de reconocimiento las propias víctimas hicieron una dramatización de lo que había ocurrido durante la masacre y tenía un sentido significativo para ellos. La construcción de un monumento público recordatorio de las víctimas, por ejemplo, repetir juicios penales, en algunos casos como Castillo Petruce, Constantino, Benjamín de la Cruz Flores, adecuar las condiciones carcelarias a los estándares internacionales, como el caso López Álvarez, en donde se toma en cuenta la situación de alimentación que puedan recibir los reclusos, limpieza, atención en salud. Y luego la capacitación de funcionarios públicos. Esta capacitación puede variar dependiendo del caso concreto. En este ejemplo que estamos dando sería en el caso Cabrera García y Montiel Flores, que se ordenó, en donde se ordenó la capacitación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y modificación de protocolos de intervención en determinadas situaciones que no se ajustaran al uso racional y legítimo de la fuerza. Pero dependiendo del caso, si es migración, si es mujeres, si es género,
Entonces, esta medida de capacitación, si se ordena, puede variar precisamente por la cuestión del daño causado, las violaciones dictadas y cómo se puede de alguna manera mejorar la situación o del conocimiento de los funcionarios que estarían encargados ya sea de administrar justicia o en un centro carcelario. La interpretación tiene por objeto aclarar el sentido y alcance del fallo. No es una apelación, porque los fallos de la Corte son inapelables y definitivas, de acuerdo al artículo 67 de la Convención. Y el plazo para hacerlo es a partir de 90 días a partir de la notificación de la sentencia. Si se presenta una interpretación, esa interpretación no va a suspender el plazo de ejecución de la sentencia. Y se va a resolver también mediante otra sentencia de interpretación. Luego, si quiere, cuando se dicta la sentencia, uno de los procedimientos, estos procedimientos de supervisión de cumplimiento de la sentencia, fue un procedimiento que por la práctica se inició ante el tribunal. Tenemos que, de acuerdo al principio pacta sunt servanda, los estados deben cumplir con las obligaciones convencionales, internacionales de buena fe y no pueden, por razones de orden interno, dejar de atender sus responsabilidades internacionales establecidas. Entonces, si quieres, no, más adelante, para adelante, ahí. La supervisión de cumplimiento de la sentencia, como les decía, ha sido una práctica que es el procedimiento mayormente escrito. Actualmente ya se encuentra regulado en el artículo 69 del reglamento y es una manera de poder supervisar el cumplimiento de las medidas de reparación que ordenó la Corte y el estado de implementación de esas medidas. ¿Cómo lo hace la Corte? A través de informes del Estado, se le solicitan informes al Estado sobre lo que está haciendo para implementar las medidas de reparación que ordenó el tribunal en la sentencia y ese informe se transmite a los representantes y a la comisión y ellos van a presentar también observaciones sobre esa implementación que está haciendo el Estado, de modo que la Corte va a poder tener acceso a información no solo del Estado, sino de la posición de la comisión y de los representantes respecto a lo que está haciendo el Estado para cumplir con las sentencias. Con la información que cuenta la Corte, puede entonces emitir resoluciones de cumplimiento y supervisión de cumplimiento en donde cierra ciertas medidas de reparación si el Estado ya las cumplió o de alguna manera da ciertas pautas o exige al Estado la realización o la información de cómo está cumpliendo con las medidas o qué dificultades, obstáculos tiene para hacerlo. Recientemente se han hecho audiencias públicas temáticas de supervisión de cumplimiento. Las audiencias públicas también es una práctica que se inicia en donde comparecen el Estado, los representantes y la comisión con la finalidad de que en esta audiencia, que usualmente es privada, las partes tengan la oportunidad de referirse al estado de cumplimiento de las sentencias. Y eso ha permitido, por ejemplo, en el caso Mayagna, que es un caso respecto a Guatemala, Nicaragua, respecto a una comunidad indígena sobre el territorio que debía delimitar el Estado a favor de esa comunidad, era un punto que estaba sujeto de cumplimiento. En esa reunión o en esa audiencia privada se reunieron las partes y llegaron a un acuerdo y el Estado de Nicaragua en un plazo de un mes cumplió, por ejemplo, con esa medida de reparación.
Usualmente estas audiencias públicas son privadas y son examinadas por una comisión de jueces. La integración de los jueces, como les mencioné anteriormente, eran 7 jueces, se dividen en 2 grupos, cada comisión examina ciertas audiencias de supervisión de cumplimiento y luego cada comisión lleva al plenario de la Corte lo que se examinó y se desarrolló durante la audiencia privada. Les decía que no solo se están haciendo audiencias privadas para casos concretos, sino también para audiencias de supervisión, pero temáticas. En este caso tenemos, por ejemplo, se hizo hace algún tiempo una audiencia temática sobre la implementación de las medidas de salud respecto a varios casos de Colombia, y recién se realizó una temática también respecto a casos de impunidad respecto a Guatemala. Guatemala hay 11 casos en donde hay serios problemas en cuanto a la investigación de los hechos y se realizó esa audiencia con el propósito de analizar la impunidad que persistía en esos casos. Y fue bien interesante porque aquí la Corte optó por una nueva posibilidad, y es que pidió un informe a la Fiscalía de la Nación para que informara sobre la situación concreta del estado de las investigaciones de cada uno de esos casos. Cumplimiento, la Corte, partiendo de que no hay un órgano que obliga a los estados a cumplir, porque dentro del sistema interamericano no se cuenta con un órgano como tal, con la práctica de esta supervisión de cumplimiento se puede de alguna manera supervisar ese cumplimiento y lograr que los estados lleguen a implementar o acatar lo que dispuso la Corte en su sentencia. Como les dije al inicio, otra facultad que tiene la Corte es la relativa a las medidas provisionales. Actualmente se encuentran vigentes 26 medidas. Las medidas provisionales se establecen convencionalmente en el artículo 63.2 de la Convención, y este artículo establece que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, puede tomar las medidas provisionales que considere pertinentes si se tratara de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, y puede actuar a solicitud de la Comisión. ¿Quiénes pueden interponer o presentar medidas provisionales ante la Corte? La Comisión Interamericana y las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, pero solo en los casos de conocimiento de la Corte. Y puede ser por actuación ex oficio del tribunal. En este último caso, para dar un ejemplo de un caso colombiano, en el caso Caballero, Delgado y otros, por ejemplo, en la audiencia pública llegaron varias víctimas, declararon y estaban atemorizadas y sentían temor de volver a Colombia y que fueran amenazadas e incluso asesinadas. Y de acuerdo a eso, la Corte determinó la necesidad de adoptar medidas provisionales de oficio. En cuanto a la naturaleza jurídica, las medidas provisionales, ya la Corte ha establecido que estas Corte o las medidas provisionales revisten un doble carácter: el carácter cautelar, que está vinculado al marco de los casos contenciosos internacionales, que tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la controversia. Por ejemplo, puede ser este caso que les dije de Caballero, Delgado y otros, en donde las víctimas estaban atemorizadas
y tenían temor de volver a Colombia y que su vida estuviera en riesgo, y estaba el trámite ante la corte y podría suceder que le sucediera algo a ellas y no habría la opción de que se les diera ningún tipo de protección. Entonces la corte aquí actuó como con una medida cautelar. También tiene la función tutelar, que acá se puede decir que es la verdadera garantía jurisdiccional del carácter preventivo cuando protegen los derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Se constituyen en medios tutelares autónomos de salvaguardia de los derechos humanos dentro de la Convención y revisten un carácter más cautelar que verdaderamente tutelar. Como les dije, actualmente están vigentes 26 medidas provisionales, pero en realidad durante el tiempo desde que se instauró la Corte en 1979 a la fecha, pues se han presentado numerosas medidas y recientemente se presentó una que es muy particular, que es relativa, que se conoce como las medidas provisionales respecto o medidas provisionales B, porque se trató de mantener bajo reserva el nombre de la beneficiaria de las medidas. Se trata de una mujer que estaba embarazada, tenía lupus, estaba en condiciones deterioradas, además el hijo que tenía en el vientre pues iba a tener problemas encefálicos, no iba a vivir ya en la vida extrauterina, la vida de ella estaba en riesgo y ya corrían como 26 semanas de embarazo de la madre y presentaron un amparo en El Salvador. Estaba prohibido el aborto, un comité médico había recomendado hacer cualquier tratamiento médico necesario para mantener con vida a la madre, y estaba acá pues la cuestión del valor o el problema de la vida de la madre o la vida del niño. La Corte en este caso se presentó un amparo, el que fue rechazado. No obstante, la Corte, tomando las circunstancias del caso particulares, ordenó al Estado que tomara las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de la madre sin que significara o abrieran una causa penal contra ella o los médicos que ejecutaran la operación quirúrgica. En cuanto a la evolución de la protección a través de las medidas provisionales, la jurisprudencia de la Corte refleja una evolución, y eso es lo que mencionaba un poco anteriormente, en que en un principio casi todas las medidas se referían al derecho a la vida, a la integridad personal, y con pasar del tiempo se fue ampliando a grupos de personas y adicionalmente también a derechos. En cuanto a los sujetos protegidos, tenemos la protección de personas plenamente individualizadas, es decir que la Corte establece en este tipo de medidas que si se va a dar una medida de reparación, se sepa quién es la persona a favor de quien se está ordenando las medidas las medidas provisionales. Las medidas provisionales tienen que ser idóneas y efectivas dependiendo también de la violación del derecho que se está alegando en riesgo. Por ejemplo, se han alegado derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal. Por ejemplo, en la protección de grupos de personas individualizadas, como el caso de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, era un grupo de personas que estaban siendo expulsadas de República Dominicana, estaban siendo separadas de sus familias,
no se desconocía la situación de familias de hijos o familiares que habían quedado en República Dominicana o bien estaban en Haití. Entonces, dependiendo de las medidas o de la protección, las medidas que se van a ordenar depende de del derecho que se quiere proteger. Dentro de las características de esa ampliación que han tenido las medidas provisionales, también se dan para grupos de personas que puedan ser identificables pero que no son nombradas individualmente y que se encuentran afectadas por una situación específica, por ejemplo en el caso de poblaciones o comunidades. Uno de los casos era la comunidad Paz de San José de Apartadó, respecto de Colombia, en donde se determinó que estas personas estaban en una situación de riesgo a su vida, integridad personal, pero no era posible saber el nombre de cada una de ellas, no estaban individualizadas, pero sí podían ser determinables porque estaban circunscritas a un territorio determinado. Lo mismo sucede con las comunidades indígenas, que pueden estar también en una situación de riesgo, pero que individualmente la Corte en estos casos no requiere que la persona esté determinada, sino que por las características propias de la población se puede determinar que viven en un lugar específico, que pueden ser determinables en cualquier momento. Y lo mismo sucede con las cárceles, ¿no? Se encuentran en un centro de reclusión o penitenciario, en donde las personas o los reclusos deben de contar con ciertas garantías mínimas de alimentación, de salud, de limpieza, y la Corte en ese sentido, dependiendo de la medida provisional, entonces también va a ordenar qué es lo que puede hacer el Estado para proteger la situación o la integridad personal de estas personas. Luego, otra de las funciones que tiene la Corte es la función consultiva, que está establecida convencionalmente en el artículo 64 de la Convención. Esta función consultiva de la Corte permite emitir pronunciamientos que revelen la interpretación de la Corte sobre asuntos jurídicos a solicitud de sujetos expresamente autorizados por la Convención. Tiene por objetivo facilitar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Hay que recordar que el Corpus Juris del sistema interamericano no solo está constituido por la Convención Americana, sino que también hay una serie de tratados como los que mencioné sobre tortura, desaparición forzada de personas, como la Convención de Belém do Pará, los protocolos adicionales, la Carta de OEA, la Declaración Americana. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a diferentes normas de ese Corpus Juris que conforma el marco normativo del sistema interamericano. Y como les dije al inicio, la primera función que realizó la Corte fue precisamente emitiendo una opinión consultiva. ¿Quién puede solicitar? ¿Quién puede solicitar una opinión consultiva y referente a qué pueden solicitar? Lo pueden hacer los Estados miembros de los Estados americanos, independientemente de si han ratificado o no la Convención Americana, independientemente también de que si hayan aceptado o no la competencia contenciosa del tribunal. ¿Qué es una diferencia con los casos contenciosos? En los casos contenciosos únicamente pueden ser demandados los estados que hayan reconocido la competencia contenciosa del tribunal.
Pueden consultar sobre la compatibilidad entre la legislación interna, proyectos de ley, reformas constitucionales, la Convención Americana, otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos de los Estados americanos. Adicionalmente, los órganos enumerados en el capítulo 8 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que son la Comisión Interamericana, la Asamblea General de la OEA, la Secretaría General de la OEA, el Consejo Permanente, pueden solicitar opiniones consultivas con respecto a temáticas que les compete a ellos y tienen que demostrar un legítimo interés en que la consulta que están realizando tienen vinculación con las funciones que estos órganos realizan. Respecto a esto, antes de pasar a la última filmina, quería mencionar que en cuanto a la interpretación y la aplicación de la convención, esta es informalismos. Es decir, lo que hace de esta lista de Estados miembros, los Estados miembros hacen la consulta sobre alguna temática o controversia que existe, deben ser preguntas, lo que hacen en una opinión consultiva, cuando someten el caso lo hacen, la opinión consultiva lo hacen respecto a una temática específica, respecto de cuál quiere que la Corte se pronuncie sobre la interpretación. Hacen preguntas sobre cómo se debe de interpretar o aplicar ciertas normas de la Convención o de otros tratados, como puede ser la Declaración Americana. Y lo importante de esto es que cualquier estado puede participar o puede presentar la opinión consultiva y se transmite, una vez que es admitida por la Corte, se transmite, y no solo al mismo estado, sino también se transmite a los diferentes estados miembros de la OEA, a organizaciones no gubernamentales, a universidades, y eso permite una amplia participación de la sociedad civil en la opinión consultiva. Por ejemplo, en la opinión consultiva reciente que se emitió la Corte reciente en la sesión de agosto de este año, que es la OC 21, era relacionada, ahora sí, con los derechos y garantías de los niños en el contexto de la migración o en la necesidad de protección internacional. De acuerdo a lo que les mencioné, esa opinión consultiva fue presentada por 4 países y participaron en la audiencia pública y luego en propuestas que hicieron, que son escritos que presentan las universidades, puede ser, o las ONG o los mismos estados, respecto a temáticas específicas de las preguntas que está haciendo el Estado respecto a esa temática, en este caso de niños y niñas, respecto al contexto de migración o en la necesidad de protección internacional. Por ejemplo, de acuerdo a los datos que se dan en esta opinión consultiva, participaron 5 estados presentando sus observaciones, luego participaron varias instituciones o entes internacionales, y luego de eso presentaron como 40 escritos, observaciones de parte de diferentes ONG, universidades o personas en nombre personal que presentaban su posición, observaciones sobre las preguntas y la materia que se consultaba en la opinión consultiva. Las opiniones consultivas no son vinculantes, de acuerdo a... Las opiniones consultivas no son vinculantes para los estados, sin embargo, la Corte establece estándares
o criterios jurídicos de interpretación de las normas y pasan a formar parte de la jurisprudencia de la Corte, y en los casos contenciosos la Corte en muchas oportunidades retoma lo señalado en la jurisprudencia o en las opiniones consultivas, y eso forma parte entonces de la jurisprudencia del tribunal. Entonces, si bien directamente una opinión consultiva no es vinculante de acuerdo a la normativa existente, sí, cuando forma parte de la jurisprudencia y ya es retomada por el tribunal en un caso concreto, viene a constituir una vinculación respecto a ese caso concreto. Adicionalmente, los estados, al conocer un criterio establecido en una opinión consultiva, de acuerdo a la buena fe y a las obligaciones que asumen por ser parte del sistema, en este caso los estados partes, en un caso contencioso en donde se retoma una opinión consultiva, pues ya se encuentran entonces vinculados o obligados a cumplir con lo establecido o lo señalado en cuanto a esos criterios por la opinión.